perdición, que la senda que lleva el extraviado va a la muerte y a eterna perdición. Vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura, en este sitio santo yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito el que murió por mí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito el que murió por mí. Oh, qué triste pudo ser una caída, mas Jesús a los suyos no abandona. Me ha guardado la vida del peligro, al merecer del triunfo la corona. Que aguas fluyen de este río cristalino, para gozo y sola del peregrino, que verde prado y pintadas flores comunican al aire sus olores. Que verde prado y pintadas flores comunican al aire sus olores. Con qué valor hoy has confesado tu fe en Jesús, con quien serás bendito, mientras sufre el incrédulo obstinado la pena que merece su delito. Tu nombre por morir cual fiel soldado, con letras indelebles queda escrito. Y si en el mundo y para el mundo muere, gozarás eterna vida de placeres. Y si en el mundo y para el mundo muere, gozarás eterna vida de placeres. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Dios bendiga también a la hermana Blanquita Padilla. El Señor la llene de su gracia. Sea bendecido el hogar de la sierva del Señor, así también de la hermana Nancy. El Señor la bendiga, el Señor la llene de su divina y santa gracia también. Ella nos bendice. Bendiciones, pastor, para ti y para todos los oyentes. Dios bendiga a la hermana Yayita también, el Señor la llene de su gracia. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibimos esas bendiciones e instamos también para que los hermanos estén recibiendo esas bendiciones de parte del Señor. Si tiene allí, hermano, su Biblia a mano, vamos a estar leyendo allí en el libro de los Hechos, capítulo 7, del verso 1 en adelante.
Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio a herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, recordamos que habían acusado con falsos testigos que le habían oído hablar mal de la ley de Moisés y del templo a Esteban. Dios bendiga a la hermana Sonia también, que les habían dicho al Sanedrín que no cesaba de hablar en contra de la ley, que no cesaba de hablar en contra del templo, que Jesús transformaría toda la doctrina, toda la enseñanza. Y el sumo sacerdote ahora lo hace comparecer, porque esa era la norma, ese era el modo. Cuando alguien era acusado, el sumo sacerdote era el juez y tenían que estar los testigos y se le permitía hablar en su defensa al acusado. Dios bendiga a mi hermana Nora, Dios te bendiga, hermanito querido, junto a todos los oyentes, amén. Recibo también las bendiciones de la hermana Nora. Ya ven, hermano querido, cómo el Señor multiplica y bendice las bendiciones. La hermana Nelly, la hermana Sonia, la hermana Nora, la pastora Zulma, todos bendiciendo mi vida. También la hermana Ada lo hace de la misma manera. Así que cómo no estar agradecido con el Señor. Mientras nosotros bendecimos, más se multiplican las bendiciones para nosotros, más cosechamos bendiciones para nosotros. Fijémonos, hermano querido, que aquí le hace ver Esteban qué es lo que sucede. Comienzan acusándolo de que él era un blasfemo, que había hablado mal de Moisés, que había hablado mal del templo, que había dicho que Jesús iba a transformar la enseñanza y que iba a cambiar las costumbres. Y allí estaban los testigos. Dice el verso 1, el sumo sacerdote dijo entonces, después de oír las acusaciones: ¿es esto así? Hermano querido, Caifás, que era quien había estado en la condena para el Señor Jesús, 36 años después, ahora está viendo, Caifás está
relatando este suceso cuando hacía 6 años que habían crucificado al Señor, porque esto sucede en el año 36. Ahora, él sabía bien quién era el Señor Jesús, porque le había confrontado Caifás al Señor Jesús. Y ahora le pregunta a Esteban: hermano querido, recuerdan que tenían que buscar a alguien que para ejercer el diaconado tenía que ser un hombre íntegro, tenía que ser un hombre de fe, pero Esteban, aparte de eso, era lleno del Espíritu Santo. Es más, los mismos acusadores habían visto el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote ahora pregunta: ¿es esto así? Y él les dijo: qué lindo, hermano querido. Ya habían visto como el rostro de él brillaba como un ángel, lo habíamos leído allí en el capítulo 6, en el versículo 15. Ahora, cuando le pregunta, comienza él a hablar, hermano, y fijémonos de la manera, lo están acusando de algo que lo va a llevar a la muerte, hermano querido. No hay ira en Esteban, no hay odio, no hay rencor, sino que va a poner el Espíritu Santo en los labios de Esteban, va a poner ese compromiso y esa responsabilidad a todos los que van a oír el mensaje. Es largo, lo vamos a ir seccionando, porque se jugaba la vida de un hombre, pero más que la vida de un hombre, se jugaba el testimonio, se jugaba aquello que ser testigo del Señor Jesús. ¿Recuerdan que el Señor le dijo: me seréis testigo en Jerusalén? Bueno, si uno busca la palabra testigo en griego, martús, que de ahí viene la palabra mártir, aquel que muere declarando que él vio el suceso y da fe de que es así a una costa de su vida. De ahí viene la palabra mártir, de martureo, de martus, que quiere decir testigo. No podía negar. Ahora fíjese el modo que él va a empezar su defensa. Varones hermanos. ¿Hermanos en qué? Esto que lo han traído, esto que lo han presentado al Sanedrín, esto que lo están indagando. ¿Hermanos en qué? En la fe de un solo Dios. Ahora entonces, ya con esta frase, varones, hermanos, ya está dejando por tierra las acusaciones, porque se está identificando como un adorador de Dios, se está identificando como un servidor del Señor, se está identificando como aquellos que tenían al templo de Jerusalén como sagrado, se está identificando como aquellos que tenían a Moisés como el dador de la ley, por quien Dios entregó al pueblo de Israel la ley. Se está identificando con ellos. Entonces, el argumento de que le habían oído hablar mal del templo, mal de las costumbres, mal del patriarca Moisés, ya solamente con 2 palabras, varones, hermanos. Ya con esas 2 palabras, ya deja de lado todo lo que van a acusar de él. Sigue así. Varones, hermanos y padres. Fíjese que él pone el padres
en plural. ¿Por qué a los jueces de Israel se les llamaba padres de patriarca? De ahí viene la palabra, de aquellos que dirigían a la nación. Por eso él le dice varones, hermanos y padres. Entonces pueden decir los acusadores que él habló mal de la enseñanza de Moisés. Pueden decir los acusadores que él quería cambiar, como el Señor Jesús, las costumbres del pueblo de Israel, cuando él, a la más fiel usanza, a esa usanza ortodoxa de alabar a Dios, emplea estas palabras. ¿No nos hace recordar esto el juicio que le hicieron al Señor Jesús, donde testigos falsos hablaron y testificaron en contra del Señor Jesús? ¿No vemos aquí que sobornaron a personas para que dijesen lo que no había ocurrido? Hermano querido, por eso es que él comienza diciendo, varones, hermanos y padres, oíd. ¿Qué es lo que les va a relatar? Y esto es para que vean aquellos que están oyendo su testimonio, que él no es un improvisado en las cosas del Señor, que él no es un improvisado en lo que respecta a la ley de Moisés, que él no es un improvisado respecto a lo que Dios tiene preparado. Dice la palabra del Señor, el Dios de la gloria. Ya no hay argumento para decir que está hablando en contra de Dios. El Dios de la gloria apareció a nuestro Padre, y ahí lo pone en singular, a nuestro Padre Abraham. Hermano querido, cuando nosotros vemos que aquí le llama pater a nuestro antepasado, Abraham, como le llama a él, dice, estando en Mesopotamia. Qué lindo, hermano querido. Qué lindo que cuando él trae esto a la memoria, está hablando de la misericordia de un Dios, que ese Dios había declarado aprender lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Cuando le dice que Dios va a Mesopotamia y de allí, de Mesopotamia, saca a Abraham, él le dice, antes que morase en Aram, él salió de la tierra de Ur, de la tierra caldea, llegó y habitó en Harán, y cuando su padre muere allí en Harán, él sigue el trayecto. Verso 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Bendito sea en el nombre del Señor. Debía dejar esa tierra y esa parentela, hermano querido, pero cuán grande es la misericordia del Señor, y por eso nosotros tenemos que hacer hincapié en esta parte del relato. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Qué lindo, hermano querido. Él había recibido la orden de parte del Señor de salir de la casa, de salir de entre su parentela, pero vemos que no era precisamente que él debía abandonar a su padre, pues él se va con su padre. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, le diría Dios después a Moisés. Pero él va a honrar a su padre
llevándolo con él. Hermano, si ya Abraham tenía 75 años en este acontecimiento, su padre estaría muy cerca de la centuria. Pero así todo, él trajo consigo a su padre hasta la región de Aram, y allí habitó. No quiso desprenderse de su anciano padre, sino que, por el contrario, tomó a su anciano padre y le llevó con él. Si Dios le iba a bendecir, él quería que Dios bendijese también a su padre. Donde él iría, si Dios bendecía ese lugar, él quería que su padre fuese bendecido también. Y llevó a su padre. Dice la palabra del Señor, que habitó en Aram. Allí habitó en Aram hasta que su padre murió. Entonces, vemos que cuando él llega hasta ese lugar, después que es desprendido de la responsabilidad, del cuidado y de la atención de su padre porque éste fallece, allí dice la palabra que salió de la tierra de los caldeos, habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Dios bendiga a Marcelo Dral, el Señor le llene de su gracia. Vemos, hermano querido, entonces que él honró a su padre, lo cobijó a su padre, no se desprendió de su anciano padre. Qué enseñanza para ahora. ¿Cuántos geriátricos, hermano, cobijan a cuántos padres, a cuántas madres? Pero qué lindo ejemplo tenemos aquí en la Escritura, hermano querido. Dice la palabra del Señor, que ahora en esta tierra que habitáis, le dice, esto, hermano, le significa mucho a cada uno de ellos, porque ellos saben cómo se obtuvo esa tierra, cómo Jerusalén llegó a ser el santuario de Dios en la tierra. Y le está hablando de esa tierra. Y dice, hermano, que en la misericordia de Dios, dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Vemos entonces el sacrificio del patriarca Abraham, hermano. Salir de su tierra, llevar consigo a su padre porque él iba a ser bendecido por Dios. La tierra que te mostraré, yo te bendeciré, le dijo Dios. Y él dijo, bueno, si Dios me va a bendecir, no va a dejar a mi padre. No lo voy a dejar, lo voy a llevar conmigo para que sea bendecido también donde yo voy. Y llevó a su padre. Hermano, lo paseó Dios por toda la tierra, pero no fue dueño ni aún lo que pisaba la planta de su pie. Pero Dios le mostró que eso se lo daría en posesión a su descendencia. Así que mientras más caminase Abraham, mientras más recorriese Abraham, más tierra iba a tener su descendencia. Vemos entonces cómo la misericordia de nuestro Dios obra y nos parece a nosotros que es de una manera desmedida, muchas veces no la comprendemos, pero mientras más peregrinó Abraham, más extensión de tierra dejaba para sus descendientes. Es maravilloso el Señor, hermano querido. Dice que estas promesas se las dio aún cuando Abraham no tenía hijos. Así que nosotros podemos ver, hermano querido, ya se nos está yendo el tiempo, que su descendencia sería extranjera, que serían reducidos a esclavos, que los maltratarían por 400 años, mas yo juzgaré
ahí hay un paréntesis, ustedes me van a juzgar a mí, pero la palabra también dice que Dios juzgará. Ellos están reunidos, el Sanedrín sabe lo que significa eso. Dice, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Señala nuevamente el lugar. Hermano, servir al Señor en la casa del Señor, allí donde está reunido el Sanedrín, ¿se lo podría servir con imparcialidad? ¿Se lo podría servir con mentiras? ¿Se lo podría servir con falso testimonio? Eso es lo que está trayendo Esteban, hermano, a memoria. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión, como diciéndole, ustedes llevan el sello de ese pacto, porque Dios lo quiso así. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Hermanos, ya ponen ellos toda la responsabilidad de un pacto para con Dios. Vamos a dejar hasta aquí nomás esta parte que es tan linda, hermano querido, para seguir adelante. Después vamos a ir ya con el verso 9 en adelante, porque la verdad que alabamos, glorificamos el nombre de nuestro Señor cuando vemos todas estas cosas tan bonitas que ocurren en este juicio que se está llevando contra Esteban. Vamos a ir entonces ahora a la parte linda de la palabra del Señor, donde ustedes me han bendecido, yo les he bendecido, pero ahora vamos a implorar la bendición de nuestro amado y bendito Dios. Y para ello decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su divina y santa gracia, y el Señor nos prepare también para el día de mañana para seguir con esta parte tan linda de la palabra del Señor. Tu vida lastimado, sin piedad, sin compasión. Hay uno que comprende tu dolor. Amén. Triste y lamentable situación. Él quiere ser tu amigo. Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre, pastor, dice la hermana Sonia, la hermana Yaya, amén, 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 el hermano Dral también, amén, la hermana Nora, amén, gloria a Dios. El Señor les bendiga.